El Holocausto viene y se puede desarrollar debido a una serie de crisis que fueron resultado de la Primera Guerra Mundial. Y se pudieron desarrollar en un país que era uno de los países más cultos del mundo, la tierra de Beethoven, de Wagner, una tierra donde la cultura era de lo primordial, de lo más primordial que existía. El Holocausto, lo terrible del Holocausto es que fue la persecución de las minorías y existió la indiferencia de muchas personas. Se pudo dar precisamente por eso, por la indiferencia, que es una de las principales razones, de los principales hechos que debemos combatir. En el Holocausto no solo murieron 6 millones de judíos, murieron cientos de miles de gitanos, decenas de miles de homosexuales y millares de ciudadanos del mundo. Más de 6 millones de polacos, de los cuales 3 millones eran judíos. Tengo que estar aquí porque el Holocausto, la memoria de las víctimas del Holocausto, es el tema fundamental en Polonia, en mi país. Que no vuelva a pasar es el lema que nos reúne hoy mismo y es el lema muy cierto. ¿Qué fue el Holocausto? En general se puede decir que el Holocausto fue una tragedia para la comunidad judía y es lo principal, es lo primero. Más de 6 millones de judíos perdieron su vida durante la Segunda Guerra Mundial en un proceso planificado y ejecutado de forma sistemática por los nazis, que construyeron los campos de concentración, crearon los guetos para exterminar esa población. Pero yo como representante de Polonia quería subrayar sobre todo que el Holocausto fue también una tragedia para Polonia. No olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial Polonia perdió 6 millones de sus ciudadanos. La mitad de ellos, 3 millones, fueron judíos. Y eso sí que fue una gran pérdida para el país, que durante la época de entreguerras fue un país multiétnico, multicultural, en el que convivían los judíos con los polacos, con otras nacionalidades, con los ucranianos, con los bielorrusos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Polonia durante el Holocausto perdió con la muerte de los judíos 10% de su población, lo cual es realmente impresionante. Durante la Segunda Guerra Mundial, se puede decir, o la Segunda Guerra Mundial fue la tragedia tanto para los polacos como para los judíos. Los judíos que estaban destinados a ser exterminados en el plan de los nazis y los polacos que estaban destinados a ser esclavos. ¿Cuáles fueron las actitudes? ¿Por qué? ¿Por qué pasó el Holocausto? Eso habría que buscar y entrar en la ideología de la nazi. Yo lo que quería subrayar es que durante la Segunda Guerra Mundial y en el contexto del Holocausto, sí, es cierto, hubo mucha diferencia. Todos estaban asustados en la Polonia invadida por los nazis. Todos estaban intentando salvar sus propias vidas, pero hubo también muchas actitudes muy positivas y nobles. Y yo quería insistir aquí o presentarles un personaje, un polaco, Jan Karski, también que se encuentra en ese panteón de los justos entre las naciones, que salvó muchas vidas de los judíos, y lo cual es lo más importante. Él preparó el primer informe sobre el Holocausto y lo presentó ante el presidente de los Estados Unidos en el año 1942, Delano Roosevelt. Fue la primera llamada o el primer intento de carácter internacional de frenar
el holocausto, de hacerlo llegar esa información sobre el holocausto a los aliados, a las potencias de Europa Occidental y también a los Estados Unidos. Es de suma importancia explicarle a las próximas generaciones los horrores del holocausto, para evitar que crímenes de tal magnitud no vuelvan a repetirse en el futuro. Dicha tarea gana importancia con el tiempo, a la vez que resulta más complicada cuando cada día que pasa existen menos testigos oculares que puedan informar de primera mano sobre lo sucedido. Nosotros, los alemanes de hoy, tenemos la responsabilidad singular de mantener vivo el recuerdo del Holocausto, así como de entresacar las lecciones correctas de una de las horas más oscuras de nuestra historia, pues fueron los miembros de nuestras familias en quienes recayó la carga de dichos crímenes. Es por ello que nunca debemos olvidar la Shoah. Incluso hoy, a casi 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, ese hito histórico influye en la identidad de nuestra nación. Después de la Segunda Guerra Mundial, no solo logramos construir una fuerte democracia en Alemania, sino también una estrecha relación con el Estado de Israel. Mi generación, así como incluso la generación de mis padres, sabemos que como individuos nadie nos puede responsabilizar de los actos cometidos por la generación de nuestros abuelos. Pero como miembros de una familia y una nación, los alemanes como sociedad cargamos con la responsabilidad histórica de esos sucesos y por ende en nosotros recae la tarea de que crímenes como el Holocausto no se repitan nunca más. Holocausto, según la definición del Diccionario de la Lengua Hispana, se refiere al sacrificio humano mediante el fuego. Pero a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, también se incluyó en la definición como el sacrificio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial a manos de una de las más terribles y temibles dictaduras jamás habidas en el mundo. Durante el Holocausto se sacrificaron alrededor de 11 millones de seres humanos, entre ellos a gitanos, oponentes políticos, académicos, liberales, estudiantes, personas discapacitadas, homosexuales, en fin, y 6 millones de judíos por el solo hecho de ser judíos. Narrar los detalles de los horrores cometidos contra tantos millones de seres humanos nos llevaría una eternidad, y no abarcaríamos los linderos que rodearon a tantas cámaras de gas, donde muchas personas, hombres, mujeres, niños, eran conducidos y masacrados. Los otros crematorios, donde se disponían de los cuerpos inertes para borrar cualquier vestigio y convertirlos en cenizas, y tantos otros métodos de exterminio. Nuestro deseo ante tan devastadora experiencia es acudir a todos los seres humanos para que recordemos tan lamentables sucesos como una lección de lo que el hombre se ha permitido hacer con sus congéneres, tanto durante el Holocausto como en innumerables teatros de conflicto, y apelamos a la dignidad, respeto propio y ajeno para discutir y mediar durante situaciones de diferencias, conflictos y desacuerdos. Nuestro país, nuestro querido México, ha formado parte en el concierto de las naciones como una sociedad que clama por los derechos humanos y exige el respeto tanto a los seres humanos como a las naciones. Es por ello que también se ha hecho partícipe de la conmemoración que se aprobó en las Naciones Unidas para que todas las naciones en esta fecha recordemos y recapacitemos
sobre tan miserables hechos y conductas. Declararon como Día del Holocausto. De hecho, esta es la fecha en que las tropas de aliados entraron en Auschwitz en el año 1945, en uno de los campos de concentraciones más conocidos y más grandes. Y mandaron a todo el mundo las dramáticas fotografías de la vida, no de la vida, de la muerte, de miles de prisioneros que esperaban ejecución en las cámaras de gas. Todo el mundo estaba espantado por horrores del holocausto, de las víctimas del fuego, pensando que esto no se va a repetir y que vamos después de esto a construir un futuro, un mundo mejor y más justo. Pero hoy al día, como vemos, tenemos guerra en Siria, Egipto, Libia, Líbano, Irán, por todos lados. Tenemos problemas económicos en Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda. Entonces, estamos cumpliendo algo que no está ni más mejor, ni nada, ni menos justo. Regresando al pasado, no podemos de no estar preocupados con las cifras de 6 millones de judíos asesinados en campos de concentración, pero también consternados con el monstruoso plan que tenían los alemanes de matar 10 millones de judíos, borrando de la tierra esta nación por completo. Dicen que allá por Ginebra existe un globo, y en este globo dicen que Hitler con su mano para cada país puso una cifra. Estas cifras un número, este número significaba número de judíos, cuánto hay en cada país. Pero lo más interesante es que dentro de estos había un país donde metió el número 1. Esto era Albania. Dentro de Albania había un solo judío. Hasta donde tenían que ir, matar hasta el último. Y esto era la idea de ellos. Queremos destacar la importancia de la educación como una herramienta que nos permite darle a conocer a los niños y jóvenes este hecho histórico y trascendental del Holocausto, a fin de evitar que en el futuro se repitan estos crímenes contra la humanidad. En ese sentido, se ha pronunciado la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 60/7 del 1 de noviembre del 2005, donde insta a los Estados miembros a que elaboren programas educativos que incluyan y que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. Es por eso que la Embajada de Activistas por la Paz trabaja brazo a brazo en pro de la familia humana y en estos proyectos, y estamos impulsando una iniciativa de ley en nuestro país para que el Holocausto sea materia de estudio en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias. Trabajamos brazo a brazo porque, como lo dijo nuestro maestro de ceremonias, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A continuación les invito a ponernos en pie para dedicar un minuto de silencio en honor a las víctimas del Holocausto.